El Señor que ha venido a salvarnos esté con vosotros. En este primer día de la octava de la Natividad del Señor, celebramos la fiesta de San Esteban, el primer mártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue el primero de los 7 diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio. También fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo. Como el Señor, en el momento de su muerte, oraba él también por sus perseguidores mientras era lapidado. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, nuestra falta de testimonio en nuestra vida. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que celebramos, para que aprendamos a amar a los enemigos al celebrar el nacimiento para el cielo de quien supo orar también por los perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estertorio, se taparon los oídos. Como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus pies, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará». Palabra del Señor. Además del nacimiento de Jesús, en la Iglesia solamente celebramos otros dos nacimientos. Uno, el de nuestra Madre la Virgen, concebida sin pecado original, y otro, el nacimiento de Juan Bautista, que fue desde el seno de su madre santificado por la presencia de Jesús niño en el seno de María. Pero en el caso de todos los demás santos, normalmente celebramos el día de su nacimiento a la vida eterna, es decir, el día de su muerte. Y así es el caso hoy. Esteban, el primero que dio su vida en testimonio de su fe en Jesús, y que celebramos su nacimiento a la vida eterna en este día de hoy. Por lo tanto, aun cuando parezca que estamos celebrando un acontecimiento doloroso que contrasta con la alegría del nacimiento de Jesús, en realidad no olvidemos que estamos celebrando el día del triunfo de uno de los discípulos de Jesús, el primero que dio su vida por él. Es el día de su glorificación y por lo tanto sigue siendo un día alegre, a pesar de que estuviera envuelto en las circunstancias que hemos escuchado en la primera lectura. Pero esas mismas circunstancias nos muestran que a lo que ha venido Jesús, que es a salvarnos, es a transformar nuestra vida haciendo que nos parezcamos a Él. O dicho de otra manera, ha venido para enseñarnos, además de a dar su vida por nosotros, ha venido a enseñarnos cómo vivir y cómo morir. Y lo hace con sus palabras, por supuesto, con su enseñanza, pero lo hace fundamentalmente con su ejemplo. Y es por eso por lo que un monje del
el noroeste de Alemania, de Kempen, un pueblo que se llama Kempen, llamado Tomás de Kempis, escribió su tratado dirigido en primer lugar a los frailes, a los monjes, pero que la Iglesia entera lo aceptó como una forma de espiritualidad importante y al que llamó la imitación de Cristo. Y es que fue el mismo Cristo el que nos invitó a imitarle, a hacer como Él, que había venido no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así nos encontramos con que en el capítulo 10 de San Mateo, en el segundo gran discurso en el que reúne San Mateo las palabras de Jesús, el primero es el conocido como el Sermón del Monte, en los capítulos 5 y 6 de San Mateo, y en este capítulo 10 es el sermón llamado de la misión, porque en ella da consejos a los discípulos para la misión a la que les envía, pero advirtiendo que van a encontrar oposición y hasta odio. Y hablando, diríamos, ya no solamente para la misión aquella a la que envió a los discípulos, sino a lo que posteriormente iba a ocurrir, advierte de cómo iba a haber muertes y, quitando quizás a San Juan, que no es claro si murió mártir o no, los demás apóstoles todos terminaron dando su vida por Cristo de forma violenta. Y no solamente ellos, miles y miles, desde ya los primeros tiempos y a lo largo de toda la historia hasta nuestros días, han dado su vida por Jesucristo. Y en el caso de Esteban, señala San Lucas, el autor del libro de los Hechos, cómo Esteban de alguna manera está reproduciendo los últimos momentos de la vida y la muerte de Jesús, que desde la cruz empezó por perdonar a sus enemigos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, y San Esteban lo imita: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y también aprendió de Jesús a encomendar su espíritu en las manos del Padre. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así nos está dando ejemplo de cómo todo cristiano tiene que aprender de Cristo a vivir y a morir. A vivir y a morir. Toda la vida, una imitación de Cristo. En aquella ocasión estaba presente Pablo, que todavía era un fariseo, un joven estudiante aún, allí en Jerusalén, y que estaba aprobando, nos dice San Lucas, la lapidación de Esteban. Pero Pablo sería después convertido por Cristo, que se le aparece en el camino de Damasco, y le cambia de arriba abajo. De perseguidor se convierte en anunciador, pero no solo en anunciador, sino que él mismo va a ser un imitador de Cristo. Y así nos encontramos como en sus cartas pues habla de su propia vida como una imitación de lo que Jesús había sido. Vivo yo, dirá en una de sus cartas, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, ha encontrado que lo más importante en su vida es vivir según Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ha dejado que sea la palabra de Cristo y la misma persona de Cristo quien a través de todos sus actos sea transparente. Y no solamente esto, sino que hablando de lo que representa Cristo en su vida, dirá, para mí la vida es Cristo. Vivir es Cristo, es decir, ocuparme de Jesucristo, hablar de Jesucristo, anunciar a Jesucristo, relacionarme con Jesucristo. Y es una ganancia el morir, y una ganancia el morir. ¿Por qué? Pues porque así alcanzaría lo que toda su alma está esperando, con ansiedad, unirse al Señor por toda la eternidad
en una vida feliz. Es una ganancia el morir. Y así le decía al Señor en su oración que, bueno, si todavía era necesario en esta vida, que lo aceptaba. Pero lo que él quería era morir para cuanto antes llegar a cumplir su deseo, su ansia de unirse por siempre a Jesucristo. Es, por lo tanto, para nosotros una llamada de atención para que recordemos que efectivamente ser cristiano, como aprendíamos de niños, es ser discípulo de Cristo. En eso consiste ser cristiano. Y ser discípulo consiste en aprender. Y nosotros tenemos que aprender de Cristo, de su vida, de su muerte, de sus palabras, de sus hechos. Tenemos que aprender cómo encauzar nuestra vida. No es fácil porque nuestras tendencias son justo las contrarias a lo que Jesús nos enseña. Si Él nos enseña a perdonar y a disculpar, resulta que a lo que a nosotros nos apetece es tener rencor, y lo que nos sale de dentro, de lo más profundo, es tener animosidad contra los que nos hacen mal. Pero lo que Jesús nos enseña es otra cosa muy distinta. Y así, diríamos, recorriendo los mandamientos y recorriendo las circunstancias de nuestra vida, nos daremos cuenta de que aún tenemos muchísimo que aprender. Jesús ha venido, ha nacido para enseñarnos, para ser nuestro modelo. Pues dispongámonos a aprender. Con la mirada puesta en el cielo, encomendemos nuestras oraciones al Padre de las Misericordias. Por la Iglesia, enviada al mundo como cordero entre lobos, para que su testimonio de amor convenza a los descreídos y se ablande ante su Creador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que acierten a decir siempre las palabras que el Padre pone en sus labios y su testimonio sea convincente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que asuman convencidos la tarea de servicio al bien común que se les encomienda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la fe cristiana, para que acierten a ver en la mansedumbre de aquellos a los que acosan un signo de misericordia con que el Señor quiere favorecerlos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren por su fe, para que el Señor les otorgue la fortaleza de la esperanza en el premio eterno y perseveren hasta el final, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos encomendar al Señor nuestra vida y nuestra muerte, para que seamos finalmente salvados por el que hoy contemplamos hecho niño recién nacido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, oh Padre, un corazón limpio y un espíritu ardiente, para que siempre demos testimonio de la divinidad de Cristo, tu Hijo, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de nuestra devoción en el día de la gloriosa memoria del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa León
con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan Diego, José Ángel, difuntos de la familia Hernando Jiménez, Mariano y difuntos, familiares de Delgado Gallego, Merche, Eusebio y Eladia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles anunciaron a los pastores la alegría de la Navidad. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, te damos gracias por la abundancia de tus misericordias para con nosotros, al salvarnos por el nacimiento de tu Hijo y llenarnos de alegría en la fiesta de tu mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.